Pues ya saben, mi nombre es Shirley Andrea Flores Rodríguez. Por aquí aparece ya mi nombre. Yo soy médica veterinaria y zootecnista. Sí, es un programa que se maneja aquí en Colombia y en algunos otros países en donde la carrera pues tiene esa doble titulación. Yo realicé maestría y doctorado en el área de reproducción animal. Mi enfoque es más hacia las biotecnologías reproductivas. Actualmente mis proyectos es más hacia el área de reproducción, pero como médica veterinaria me encargo de una asignatura aquí en el programa de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca, muy cerca al centro del país, a la capital Bogotá. La Universidad de Cundinamarca por aquí la iba a presentar. No, pues la Universidad de Cundinamarca tiene el programa de zootecnia, ¿sí? Únicamente yo trabajo para formar zootecnistas y les doy toda la parte veterinaria, les doy la parte de anatomía, la parte de sanidad y pues mi enfoque, las áreas de la reproducción animal. Entonces aquí pues esta es la temática que traigo para compartir con ustedes algunas enfermedades en bovinos, porque este curso de aula espejo lo quisimos enfocar hacia sanidad en bovinos, ¿sí? Porque es un área muy importante aquí para nosotros, la ganadería, y sé que también para ustedes. Ya miraremos que el enfoque de nosotros es un poco más lechero, pero eso les voy contando. Este curso que les muestro aquí otorga un diploma, ¿sí? Es una posibilidad de interactuar con otras universidades y generar un diploma que les sirve para enriquecer la hoja de vida, ¿sí? Algo como este programa se llama Dialogando con el Mundo. En ese programa, pues cada estudiante que asista pues a todas las sesiones, nosotros ya llevamos 2 sesiones, entonces sería importante de pronto que ustedes se vincularan a una más para poder darles el certificado, como lo están viendo aquí. Así la vez pasada yo les compartí. Lo único que pues requiere este certificado es que tengamos el registro de asistencia de ustedes al menos a 2 sesiones y pues que la profe después les va a compartir una lista de asistencia, un registro de asistencia y una evaluación de cómo les pareció el evento, de qué charlas quisieran tal vez que manejáramos para una próxima sesión de aula espejo. ¿Qué les cuento yo también por aquí? Pues yo como docente llevo trabajando 4 años con la Universidad de Cundinamarca. Me encuentro aquí en el departamento de Cundinamarca, este que está señalado aquí en rojito, o sea, en el centro del país. Estamos aquí muy cerca del distrito capital, que es Bogotá. Y Bogotá, entonces, pues está 3.600 metros más cerca de las estrellas, o sea, estamos en una región, es trópico alto. La Universidad de Cundinamarca se encuentra aquí en Ubaté, entonces por acá abajo a más o menos unas 3 horas queda Bogotá. Yo estoy viviendo, ahorita me encuentro en mi casa en Chía, que es aquí en la Sabana Centro. O sea, estoy en la mitad de la región de donde trabajo, acá en Ubaté, y cerca a la capital, Bogotá. Bueno, entonces aquí vemos un poco de datos ya donde nos encontramos. El clima es 13 grados, sensación térmica frío y lluvias, como les comentaba. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, digamos, sobre Colombia, sobre el programa de zootecnia, algo que me haya, o algo sobre mi información académica o personal, alguna duda, para irlos escuchando antes de que me salte a otro tema. O vamos bien con los chicos. Yo creo que muy bien, Doc. 20 chicos asistiendo. Y bien, entonces, manitos levantadas, bien, gracias. Cualquier inquietud ahí, la profesora Laura está pendiente si ustedes levantan la manito, ¿sí? Aquí
Levantamos la manito y hacemos preguntas o en el chat. Ustedes ya saben que pues nos tocó una época muy dura durante la pandemia y aprendimos a usar todas estas herramientas tecnológicas. Bueno, entonces les quería hacer el recuento. En la primera aula espejo, nosotros trabajamos el tema de buenas prácticas ganaderas. Aquí en Colombia manejamos buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas para uso de medicamentos veterinarios, buenas prácticas en alimentación animal, buenas prácticas para producir alimentos que van para consumo de animales. Y junto con eso también se generan BPGs o buenas prácticas tanto para bovinos de leche, hay buenas prácticas para el área de porcinos, para bovinos de carne, bufalinos, para caprinos y ovinos, para equinos y para aves de postura, aves de genética y reproducción o aves de carne. Cada uno tiene su resolución, su legislación específica, pero todo se enmarca en las BPGs que buscan garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Todas estas BPGs van en el enfoque de una sola salud. Como ustedes han escuchado ya a nivel de la OIE o la ahora llamada OMSA, nos exige que manejemos el enfoque de una sola salud, que todas las prácticas, manejo y todo lo que trabajemos sea en beneficio de la salud pública, de la salud ambiental, o sea, la sostenibilidad y lógicamente de la salud y el bienestar de los animales. Entonces, esas BPGs reúnen 7 ejes en donde podemos hacer auditorías en cada finca, indagando sobre hasta el bienestar del personal, si se le da dotación, si se le da capacitación. Bueno, esta es temática, pues, de acuerdo a cada especie se profundizaba. Y las BPGs, algo muy importante en la parte sanitaria es que nos exige en el eje de sanidad animal, nos exige que tengamos muchos documentos y procedimientos estandarizados. En las primeras sesiones, entonces, con la profesora Laura, dimos las pautas de qué debería tener un plan sanitario. Nosotros nos enmarcamos en las BPGs que nos dice el Instituto Colombiano Agropecuario, nuestra entidad de control de la producción primaria en fincas, de la control, prevención y erradicación de enfermedades. El ICA nos dice que el plan sanitario debe tener un listado de las vacunas que para controlar las enfermedades de control oficial. Enfermedades también que sean en el predio o endémicas, que tengamos un manejo, un plan de manejo de animales enfermos, que tengamos un protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos. Bueno, instructivos muy visuales, carteleras con afiches sobre cómo reconocer las enfermedades para que el productor cuando las vea en sus animales notifique, conozca cómo se presentan los signos clínicos y tenga una noción. No tiene que conocer la enfermedad como si fuera veterinario, sino únicamente ver los signos clínicos y saber qué es lo que está pasando para que notifique inmediatamente y se haga una contención de la enfermedad y no se deje que se propague a otros predios y se generen otros focos o brotes. En eso lo hablamos en la primera sesión, y entonces ya hablamos de planes de vacunación, planes de desparasitación, planes de manejo, vitaminización, qué hacer con el ternero. Se dieron algunos comentarios interesantes sobre la onfalitis, que es un problema aquí para nosotros, y que nosotros no dejamos pasar a un ternero sin que sea tratado o curado su ombligo hasta que seque para evitar las onfaloflebitis, los problemas infecciosos artríticos, la peste boba y esas enfermedades en el ternero recién nacido. Esa vez se generó, bueno, como en resumen fue esa parte. En la siguiente sesión vimos, en la segunda aula espejo, nos quisimos enfocar ya en las enfermedades de control oficial. Aquí les muestro las de Colombia.
En Colombia consideramos enfermedad de control oficial la rabia y tiene vacunación obligatoria. Tenemos obligatorio que vacunar contra fiebre aftosa. Ya les voy a compartir en qué regiones. La tuberculosis también la trabajamos en la sesión pasada, es de control oficial, no tiene vacunación, pero sí tiene lo que ustedes han trabajado en cuanto a diagnóstico de las pruebas de tuberculina para diagnóstico de animales positivos. La brucelosis aquí es endémica, tenemos bastantes cuadros reproductivos, problemas de aborto. Bueno, digo bastantes es porque es endémica, pero en lo que comparamos aquí en Colombia, en bovinos, hay una prevalencia del 5%. Y ustedes estaban en torno al 3%, lo que recuerdo en datos. Entonces, como es una enfermedad de control oficial, pues las tasas se han mantenido con vacunación, 2 ciclos de vacunación al año, y el ICA, como lo vemos acá en la imagen, es el que nos dice, bueno, es en junio, en mayo y junio es el primer ciclo de vacunación, y luego en diciembre, noviembre, diciembre, segundo ciclo al año. Tenemos la estomatitis vesicular, que es de control oficial debido a que su sintomatología es muy similar a la fiebre aftosa. Tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas, que es de control oficial, pero es una enfermedad exótica, es decir, no está en Colombia, somos libres, declarados ante la OIE. Sin embargo, hay un programa de control para evitar que llegue a ingresar o haya, sí, una detección inmediata de algún animal que llegue a presentar una sintomatología compatible con vacas locas. En aves tenemos, bueno, la enfermedad de Newcastle, salmonelosis y influenza aviar, que también somos libres de gripe aviar o influenza aviar. Y la Newcastle sí es endémica, salmonelosis también es endémica. Y en porcinos tenemos como enfermedad de control oficial solo la peste porcina clásica y la africana, aunque no está en Colombia la africana, pero sí los planes de prevención y de diagnóstico por si llega a ingresar algún caso de esos al país. Estas son pues las principales enfermedades que nosotros vemos en la asignatura, en el núcleo temático de sanidad animal. Y pues en la sesión pasada vimos la brucelosis, que generaba cuadros reproductivos. No recuerdo qué datos, creo que era muy similar a lo que ustedes manejaban en cuanto a vacunación. Nosotros vacunamos con la cepa 19, creo ustedes también. Vacunamos a terneros de 3 a 8 meses. Animales adultos vacunamos es con la cepa RB51. Esa RB51 no genera interferencia cruzada al diagnóstico. Entonces, si un animal es positivo, vamos a detectar que es positivo y no va a generar interferencia con la vacuna, con la cepa 19. Yo creo que en cuanto a la prevalencia y el diagnóstico era similar. El diagnóstico acá lo hacemos por rosa de Bengala y ustedes el diagnóstico lo hacían también con rosa de Bengala y ELISA competitiva y algunas otras pruebas similares a la rosa bengala, sí, la tinción, se me olvidó el nombre de la tinción que ustedes manejan, ¿no? Ivanol, Ribanol, exactamente. Entonces vimos esto, vimos todos los agentes que, bueno, acá en Colombia tenemos la Brucella abortus, tenemos la Brucella subis, la melitensis, no la tenemos en Colombia, es exótica. La canis sí está presente, la ovis, la subis, principalmente esas. Entonces, como les decía, es endémico. Esa enfermedad está presente desde el 1887 acá en Colombia y pues ya sabemos que la gran implicación que tiene a nivel de salud pública, ¿sí? Em, Vimos también la tuberculosis bovina. En cuanto a la tuberculosis, que ustedes también generan planes de manejo, control y prevención, vimos que, pues, quién es el agente que la causaba, el Mycobacterium bovis. La importancia de esta enfermedad es que es una enfermedad de diagnóstico es un curso crónico, ¿no? Los animales, por acá, la enfermedad es de evolución lenta. A veces no presenta mucha sintomatología, sino apenas esa pérdida de peso, esa caquexia que tienen los animales.
tal vez problemas de fertilidad, animales que no quedan preñados o tasas reproductivas muy bajas porque los animales pierden mucho peso. Es endémica en Colombia y importante, es una otra de las enfermedades de gran impacto en la salud pública. Entonces, además de tener un gran impacto económico porque los animales bajan su producción de leche, pierden peso, no quedan preñadas las hembras eh, y se generan problemas en la salud pública, es una enfermedad, aquí las llamamos ETA. ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. El ser humano, el hombre se contagia por el consumo de la carne o la leche no pasteurizada, mal cocinada o leche cruda. Y pues ahí ese es el problema con esta enfermedad. Nosotros vimos que no tenía vacunación, pero aquí en Colombia todo predio que tenga bovinos y bufalinos tiene que certificarse como libre. El ICA le genera un diagnóstico a través de la prueba de tuberculina y le da un certificado de que es libre, es apto libre de brucelosis y apto libre de tuberculosis. Bueno, en cuanto a la prevención es eso, los programas que tiene el ICA. Esta parte de signos, nosotros la vemos bastante porque queremos hacer capacitaciones para reconocimiento de las enfermedades. Que el productor, el estudiante sepa, no siendo veterinario, pero que sepa cómo lograr sospechar y notificar la presencia de estas enfermedades en los animales. Entonces vemos los posibles síntomas que podemos encontrar. En el caso de la brucelosis es un cuadro reproductivo de problemas de infertilidad y abortos, orquitis. En el caso de la tuberculosis, es un cuadro granulomatoso que puede evidenciarse con la presencia de estos granulomas. A veces son internos y no se ven en el animal, pero sí lo que hablábamos de la pérdida de peso, emaciación progresiva, debilidad, bueno, todo lo del impacto económico que comentamos ahorita. Así en resumen fueron esas. No sé si tú tienes algo que adicionar. No, Resto. no. Creo que está muy bien el resumen. No hay no, prácticamente no hay nada que quisiera yo enfatizar. Estás muy bien. No hay ningún problema. Entonces, quedamos que íbamos a trabajar esta sesión dándoles algunos datos sobre fiebre aftosa. Sí. Bueno, entonces, el enfoque que nosotros le damos a la fiebre aftosa es, como todo programa, la prevención, el control y la erradicación. Em, Al decir erradicación, pues es lo principal acá en Colombia porque esta enfermedad se reporta desde el 1950. Llevamos 70 años intentando, digamos, no tener más problemas con esta enfermedad. Sin embargo, en el 2009, en el 2017, en el 2018, se han presentado focos. Entonces, a la actualidad seguimos realizando vacunaciones. En cuanto a la prevención, lo que les comentaba, nosotros trabajamos la prevención, lógicamente con el plan de vacunación, pero también con las campañas de educomunicación, las campañas de mostrarle al productor de que en sus planes sanitarios tenga muy presente la sintomatología. No sé si han visto animales con alguna de estas lesiones que estamos viendo en pantalla. No sé si las fotos ustedes las logran identificar. Por ejemplo, acá, ¿qué estamos evidenciando en este animal número 1? Que quiera Riesgo participar. de saturación. ¿Es un bovino? ¿Qué me dices?
Parece como si tuviera exceso de salivación. Perfecto. A nivel de campo, hay dos signos, sí, dos signos claves. Aquel animal que tenga salivación, más otro signo clave. Ampollas. Exacto. Aquí ampollas que cuando tienen una ampollita y se revienta, pues se sale ese líquido, ¿sí? Aquí, por eso es un cuadro vesicular. Era una vesícula es aquella que tiene un contenido líquido y se estalla, y cuando se estalla, por ejemplo, para tomar muestras, lo ideal es de vesículas que todavía no se hayan estallado, para poder hacer un raspado ahí de esas vesículas, un frotis o un hisopado y tomar muestra para el diagnóstico. También lo trabajamos así de esa manera. Vemos que esas ampollas se presentan en la boca. Aquí veíamos ya una úlcera, porque ya la ampolla se rompió y generó fue una úlcera. Mirábamos que eso pasa en los animales, en las extremidades, eh, principalmente en animales de pezuña hendida, en glándula mamaria y lengua, y hay muchos otros casos. Pues esto es como, digamos, lo más característico para fiebre aftosa, para decirle a un productor es, por favor, si usted ve un animal con ampollas, con vesículas, o que esté salivando, que tenga bastante hipersalivación, o que tenga esas ampollas en boca, glándula mamaria, patas, lengua, son las regiones en donde se expresa más fácilmente el virus de la fiebre aftosa, tiene afinidad por esas áreas. Por ejemplo, en patas, como es animales de pezuña hendida, otro signo importante sería animal con cojera. Eso lógicamente asociado a fiebre, a que te presenta inapetencia y que presenta esas lesiones. Importante que el productor llame y notifique. Una vez él notifica, ya pues el ICA va a ir a hacer el diagnóstico serológico, a hacer un análisis clínico del animal, pues toda la parte clínica de signos. Bueno, otra pregunta que les tengo en esta presentación es, ¿qué conocen de la fiebre aftosa? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Qué es la fiebre aftosa? ¿Cómo la definimos? De pronto, Es una enfermedad viral altamente contagiosa. exacto. Dos características. Viral. Entonces, es un virus, por tanto, su tratamiento no van a ser los antibióticos. No tiene tratamiento realmente. Pero sí, dos características importantes. Es viral y es altamente contagiosa. Esas son las palabras claves. Ahí mirábamos otras fotos. Esta enfermedad se presenta en animales de pezuña hendida, bovinos. Tenemos los cerdos, los suinos, ovinos, caprinos, pero especies silvestres pueden ser afectados por esta enfermedad. Siendo que el reservorio, ustedes de pronto ya vieron toda esta parte de epidemiología, sabemos que el reservorio es aquel que mantiene o facilita la sobrevivencia o supervivencia de este agente viral. Están los bovinos, y aquí en Colombia hemos detectado que los bufalinos tienen más, digamos, más predilección para presentar esta enfermedad. Altamente contagiosa, es decir, como lo dice, presenta alta morbilidad. Si hay un animal, se genera contaminación de todos los animales que lleguen a entrar en contacto. La morbilidad del 100%, es decir, un animal enfermo va a enfermar a los otros. Entonces,
¿Por qué es importante? Precisamente por esa alta sí, por ser altamente contagiosa, es que genera gran impacto. ¿Ustedes han escuchado que esta enfermedad presenta riesgo para la población humana? O sea, es una enfermedad que es zoonótica. ¿Será que sí es zoonótica? ¿Si tiene impacto en salud pública o no? Sí, sería considerado como una enfermedad zoonótica, ¿no? Porque ya sería viral. Sí, es viral. Sin embargo, acá en Colombia no tiene gran impacto a nivel de zoonosis, tanto que no la declaran como una enfermedad zoonótica. Es decir, no va a haber problemas con el ser humano. Sin embargo, una vez el animal ingresa, se prohíbe su consumo de leche y carne para evitar que haya una alta contagiosidad, pero entre animales, que el ser humano pueda ser un fómite, un transmisor de la enfermedad a otros animales, eh, llevando sus botas, sus guantes, sus manos. Sin embargo, el problema de esta enfermedad, ella es de control oficial, es principalmente porque tiene un alto impacto en la economía del país. Animales que tienen que ser sacrificados, animal por la alta contagiosidad, porque se cierran los mercados. Si el país se ve afectado con un foco, pues tiene implicaciones a nivel internacional. Es una crisis sanitaria. Un animal positivo es una emergencia sanitaria declarada con un solo animal. Y lo importante es detectar de manera temprana. Por eso les digo que capacitar al productor que está con los animales es quien va a detectar realmente de manera temprana que haya un foco y que se evite un brote de la enfermedad. Pero en cuanto a zoonosis, pues ¿dónde tenía yo la de zoonosis? No, en cuanto a zoonosis no la consideramos como una zoonosis. Aquí pues vemos que una de las causas que no se pueda también erradicar la enfermedad es cuando tienen muchos serotipos. A nivel mundial, el serotipo más común es el serotipo 0 del aftavirus. En Colombia tenemos aftavirus serotipo 0 también, entonces las vacunaciones son enfocadas a este aftavirus serotipo O. Y la transmisión, ya dijimos que era altamente contagiosa, entonces es transmisión directa e indirecta. Todo puede favorecer que el virus pase de un animal a otro. Otra de las implicaciones es que no solo afecta a bovinos, afecta a bufalinos, caprinos, cerdos y ovinos. Esto, por ejemplo, los cerdos y los ovinos tienen una capacidad de infectarse con el virus a pequeñas dosis de cargas virales, ellos ya amplifican la enfermedad, entonces terminan siendo animales centinela, o sea, animales que están ahí como para generar la alerta, alarma de que el virus está rondando en alguna región. Pero por tanto, o sea, afecta a todos los animales de pezuña hendida, especies silvestres, todos los animales que pueden hasta ser como reservorios a nivel silvestre, y por eso a veces es difícil erradicar las enfermedades, porque hay algún animal que favorece que la gente siga por ahí rondando. Sintomatología, pues creo que ya vimos que se podía presentar esas úlceras en la lengua, en la glándula mamaria y la hipersalivación, como lo dijo el compañero. Pues esa hipersalivación se provoca como cuando ustedes tienen una herida en la lengua, esa lesión genera la producción excesiva de saliva. Tenemos casos en patas que nos va a llevar a cojeras, perdón, nos va a llevar a cojeras y esa es la otra sintomatología en el caso de cojeras. ¿Por qué? Por esas úlceras a nivel de extremidades. No comen, los animales van a perder peso, pues debido a esa problemática en lengua. Muchas veces
pues como el productor no es veterinario, no sabe de signos, no hace una correcta inspección. De pronto al abrir la boca del animal se encontraría que presenta alguna úlcera o alguna de estas lesiones. Entonces por eso necesitamos la ayuda de un veterinario también. En glándula mamaria, en boca, pueden ser pequeñas, grandes y no siempre va a ser el virus de la fiebre aftosa. Puede ser que el animal se cortó, se laceró, se mordió la cerca, se lastimó la ubre con la cerca o con algún palo. No necesariamente tiene que ser el virus de la fiebre aftosa. En cuanto a la epidemiología de la fiebre aftosa, nosotros, pues, así como ya dijimos que era de alto impacto económico porque se cierran mercados, tiene 100% de morbilidad, o sea, afecta a todos los animales que lleguen a estar en contacto o tengan algún nexo con un foco de la enfermedad. Importante que la enfermedad se incuba durante 14 días. Esto es un dato clave para generar un protocolo de cuarentena. Aquí, cuando se compran animales nuevos que van a ingresar al predio, obligatoriamente tienen que estar en cuarentena y tienen que pasar 28 días mínimo. No es cuarentenas de 40 días exactamente, pero sí que permita que pasen 2 ciclos completos de incubación de la fiebre aftosa. Un ciclo sería 14 días. Se dice que hay que esperar 2 ciclos completos. Por tanto, mínimo se deja en observación en cuarentena un animal por 28 días. Y con la recomendación de que no compren animales que no provengan de hatos que ya tengan un certificado de ser libres de estas enfermedades. Entonces, pues aquí ya lo hemos dicho que el hospedador principal, reservorio, son los bovinos y bufalinos. Y en cuanto a los porcinos, eran los centinela o los amplificadores, ya que ellos multiplican 3000 veces el virus, o sea, amplifican esa carga viral y nos generan una alerta, nos generan la alerta sanitaria. Ahí está la de la zoonosis. En el mundo sí se ha reportado que puede generar algunas ampollas o vesículas en las manos cuando la persona ordeña una vaca positiva a fiebre aftosa o entra en contacto con las secreciones. Sin embargo, no genera aquí en Colombia, como les decía, no hay, pues no se han presentado estos casos, no se ha generado esa problemática y no se considera como una zoonosis, tal vez por el serotipo que está presente acá en el país. En cuanto al estatus sanitario, también, pues para que, yo les he comentado que es endémica, que está, pero no, digamos, está en el país, es una problemática, pero la tenemos muy bien controlada, pues, hasta el momento. Tanto que el estatus sanitario que tenemos, aquí lo tenemos a Colombia, es un país que está reconocido como libre de fiebre aftosa. Diferente de México, nosotros somos libres de fiebre aftosa, pero con vacunación. No nos hemos podido librar de la vacunación debido a que esporádicamente, ahorita les comento, hemos tenido esos focos. Vemos que la principal problemática de nosotros es tener como frontera, tener aquí un país vecino que no genera reportes ante la OIE. Es un país que no reporta si tiene enfermedades, no reporta, no notifica lo que está sucediendo a nivel sanitario. Y como les voy a mostrar el principal foco, los focos que se han generado es por el ingreso de animales de contrabando de aquí de este país vecino. Pero actualmente ya tenemos y mantenemos el estatus de Colombia es reconocido como libre de fiebre aftosa con vacunación. ¿Y por qué todavía no somos libres? La historia fue que a Colombia llegó el virus hace 70 años y se quedó. Pues en algunos animales, bueno, se logró erradicar realmente en el 2009. Colombia pues empezó a incluir esta enfermedad como control oficial y la erradicó, o sea, se eliminaron todos los animales
y se consideró que el país ya era libre de fiebre aftosa en el 2009. Luego, hasta el 2017, reapareció, reemergió el virus de la fiebre aftosa, se presentaron unos focos y por tanto se cerraron los mercados, perdió el estatus de libre de fiebre aftosa. Esos casos se dieron por el serotipo tipo O y se dieron, vean que en norte de Santander, ahorita en el mapita les muestro dónde es norte de Santander y a partir de Santander llegó aquí a nuestro departamento, a Cundinamarca. ¿Y por qué? Porque querían desde Santander venir hasta Bogotá a hacer la comercialización de esos animales. Ya dijimos que no tiene tratamiento, por tanto lo que se hizo fue hacer el sacrificio de todos esos animales que estaban positivos o que tuvieron contactos y que salieron positivos a la enfermedad. Entonces hubo una pérdida económica muy grave para los productores. Lógicamente el país se le cerraron los mercados, en el 2017 perdió, o no perdió, lo manejan como una suspensión del estatus sanitario. Luego, rápidamente, se consiguió restablecer el estatus de país libre con vacunación. Esto, pues, gracias al acompañamiento internacional de la OIE, de las entidades que recomendaron hacer una zonificación y un manejo de contención del virus para que rápidamente lograran erradicar sacrificar a esos animales. Y bueno, listo, recuperó el estatus de libre, excepto en una zona llamada zona de contención. Es decir, el país se dividió en dos zonas, una zona libre y una zona de contención que estaba pues trabajando, digamos, con unas barreras, trabajando pues en la eliminación o erradicación nuevamente de la gente. Pero el resto del país pudo liberarse y tener un estatus ya de libre con vacunación. Eso pasó en el 2017, luego en el 2018 volvieron a presentarse nuevos focos de fiebre aftosa. Esos focos se presentaron nuevamente, entraron por Boyacá, por el Cesar y a La Guajira. Entonces, si vemos, esos casos se presentó el 29 de septiembre y hasta el 25 de octubre se siguieron septiembre y octubre se presentaron casos. Bueno, por tanto, no, esto les quería comentar aquí. Por tanto, la estrategia que maneja Colombia es, perdón, zonificar. Si de pronto se llega a presentar esta enfermedad, pues se vuelve a presentar esta enfermedad, la estrategia de Colombia es separar a Colombia en diferentes regiones. Por ejemplo, al 2018, ahora en el 2020, en el 2020 se recuperó nuevamente el estatus de país libre con vacunación. ¿Gracias a qué? A que dividieron el país en una región. Vean que la región que está por acá en azul agua marina es San Andrés y Providencias. Es una zona que no se aplica la vacuna de fiebre aftosa. Ni siquiera aquí en el Chocó, cerca a Panamá, tampoco. ¿Por qué? Porque son zonas libres de fiebre aftosa, libres sin vacunación. Ahora, las otras regiones, como vemos aquí en un rosa clarito, en toda esta región del país es libre de fiebre aftosa, pero con vacunación. Casi que en todo el país se debe vacunar en los 2 ciclos. Pero tenemos aquí otros colores que resaltan la zona de frontera oriental, aquí en norte de Santander, por donde entró el foco que se presentó, el brote que se presentó en el 2017. Otra entró aquí por el Cesar, que fue el foco que se presentó en el 2018. Todo pues que esté aquí en frontera con el país vecino, maneja pues unas estrategias de control especiales o sea, aquí se aumentan las campañas de vigilancia epidemiológica,
Se tienen puestos de control para controlar principalmente las guías de movilización. El rigor está en que todo animal que vaya a transportarse por esta región tiene que tener una guía sanitaria. Y esa guía sanitaria solo la obtienen aquellos predios que hayan que hayan vacunado sus animales en los ciclos de vacunación respectivos. Como les digo, el problema es cuando llegan animales de contrabando. ¿Cómo trabajamos cuando se llega a presentar un foco? Cuando hay un foco, y llamemos foco a una finca donde esté un animal infectado. Digamos que foco es una finca, brote es cuando hay varias fincas. Así declaramos cuando hay focos de la enfermedad de fiebre aftosa o brotes de la enfermedad de fiebre aftosa. Se manejan casos sospechosos cuando estén animales con salivación, cojeras o úlceras. Caso positivo cuando se hace la prueba confirmatoria de laboratorio. Nexo epidemiológico cuando hay animales en la zona focal o en la zona perifocal que hayan podido tener nexo o contacto. Predios positivos, aquellos que fueron diagnosticados positivos. Predios sospechosos, aquellos que fueron notificados que pueden tener algún animal con sintomatología de fiebre aftosa. Cuando se confirma el foco, se genera una zona de contención y se maneja aquí en la zona focal. Es la finca donde está el animal positivo o los animales positivos. La zona perifocal va a ser una área de control y vigilancia activa que son 3 kilómetros a la redonda de donde se presentó el foco. Y una zona de vigilancia de en torno de 10 kilómetros donde se mantiene la vigilancia activa de animales que puedan presentar la enfermedad. Así, bueno, esta es la zona, en cuanto a la zona de contención, se manejan, digamos, 10 kilómetros a la redonda de la zona donde se presentó el animal. Se tiene que hacer vigilancia activa. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables de esa vigilancia, yo les comenté que era el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, y pues la Subgerencia de Protección Animal. El ICA capacita a personas aquí, a unas personas que sean sensores, es decir, profesionales que saben reconocer la enfermedad o capacitan, saben qué hacer ante una emergencia sanitaria. Hay UMATAs son entidades gubernamentales que se encargan de hacer extensión agropecuaria. Las secretarías de Agricultura y las OEGAs. Las OEGAs son asociaciones de ganaderos que el ICA los capacita también para que hagan vacunaciones. Cuando se dan las campañas de vacunación son o el sector privado a través de Fedegan, aquí en Colombia, quien contrata a las asociaciones de ganaderos y ellos contratan a profesionales y los capacitan en competencias de vacunación, manejo animal y bienestar y manejo del biológico para que puedan trabajar en los ciclos de vacunación. Y bueno, y diferentes sectores, como vemos, es toda una estructura organizacional para atender todo el programa de fiebre aftosa. ¿De qué se encarga el ICA también? El ICA es el encargado de, primero, declarar ante la OIE que Colombia se encuentra en emergencia sanitaria si llega a aparecer un foco de la enfermedad. El ICA se encarga de coordinar convenios sanitarios, acuerdos internacionales, apoyos para que venga, por ejemplo, cuando perdemos el estatus, viene gente, personal, profesionales internacionales a verificar cómo estamos manejando esa emergencia sanitaria y a ayudarnos a atender esa emergencia sanitaria. El ICA es encargado de si el productor notifica un animal con vesículas, el ICA va a tomar muestras, como les decía, a hisopados y sangre, serología de estos animales.
El ICA tiene que capacitar a las asociaciones ganaderas porque pues los profesionales del ICA no todos van a lograr dar un cubrimiento a toda la región del país. Entonces contratan a profesionales, los capacitan para que ellos trabajen en el programa de erradicación, es decir, los ciclos de vacunación. Y el ICA es el encargado de decir en qué fechas se vacuna, qué zonas del país deben ser vacunadas o no. Como les comentaba actualmente, San Andrés y el Chocó son regiones en donde no se realiza la vacunación y en el resto del país sí. Bueno, me salto en Ubaté porque en Ubaté pues tenemos la Asociación de Ganaderos, quienes son los encargados de hacer las vacunaciones. Ubaté es pues donde está la Universidad de Cundinamarca. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Aquí para mencionarles que tuvimos la epidemia, o sea, brotes, 2 focos en el 2017 y 5, o sea, en total 7 focos de la enfermedad y eso ya se considera como una epidemia de fiebre aftosa. Lo ideal es que se siga manteniendo en 0, 0, 0, 0, 0, como estamos actualmente. Bueno, yo ya les había hablado del brote del 2018, ya les había hablado de la problemática que tenemos aquí en la zona de frontera, que en la zona de frontera lo importante es puestos de control, muchos puestos de control para control de la movilización de animales, tal vez mucho control en los ingresos ilegales, movilización ilegal de animales, y pues esas campañas sanitarias y una legislación especial para esta zona de frontera con el país vecino. En cuanto a la zona de contención, es esta zona que va en camino hacia Bogotá, ¿sí? A la zona de mayor comercialización. En esta zona, pues, se manejan lo que les comentaba de la atención de un foco, atención de un perifoco o atención de una zona de vigilancia. Es todo este camino que va desde el país vecino hasta la región central del país. Bueno, para no alargarme aquí, ¿qué hacer si se presenta un caso? Debemos capacitar al productor de que conozca la sintomatología y la notifique en un plazo máximo de 24 horas. El ICA, el profesional encargado, va a atender, va a llegar al predio y va a hacer los muestreos correspondientes. Se va a activar una zona de vigilancia activa. Vigilancia activa es cuando se muestrean animales. Se hacen campañas de aislamiento de animales enfermos, desinfección y cuarentena de esos animales. Todos los que estén en la zona de vigilancia van a estar en riesgo, por tanto, en esa zona se prohíbe que salgan o entren animales. Se prohíbe que hayan ferias, que hayan eventos de concentración, ganaderos, y los animales que sean confirmados tienen que ir a planta de beneficio para hacer, pues, a sacrificio. Y esa planta es una planta que está autorizada para recibir esos casos de animales positivos. Más o menos así fue que se manejó esto de las zonas de vigilancia, ya les había comentado. Por el lado de otro programa que tenemos es la vigilancia pasiva. Vigilancia pasiva ya no es que esta vigilancia pasiva está a cargo del productor, quien llama al ICA y dice, tengo un animal que puede estar con sintomatología de tal y tales vesículas o similar a la fiebre aftosa. Lo pasivo es toda la información que llega al ICA sin que él vaya a la zona, sin que haya ido a la zona, ¿sí? Son las llamadas que hace el productor, las notificaciones que haga el productor, principalmente que vea a los animales con esa serie de lesiones que ya hemos comentado en toda la sesión. Y recalcando que lo que trabajamos acá en Colombia es el sacrificio. Estos animales se sacrifican. Hay una campaña o en la resolución, desde que el productor haya vacunado en los ciclos de vacunación respectivos a todos sus animales,
se le da una compensación por el valor del animal perdido. Entonces, no pierde totalmente el animal, pero sí se le da una bonificación o compensación por el valor del animal que va a ser sacrificado y enterrado. Se maneja pues el enterramiento en el predio en algunos casos, y si son muchos animales, pues ahí sí ya, como lo estamos viendo en las fotografías. Se hace un manejo en la planta de beneficio. Para la prevención es pues ya más sencillo, vacunamos, ya les dije que casi que a todo el país se alcanzan tasas de vacunación se alcanzan a vacunar al 96.5% de los animales. Gracias a que tenemos a las OEGAS, a FEDEGAN, a todas las asociaciones de ganaderos en pro de vacunar a todas las fincas ganaderas. Y utilizamos este biológico de laboratorios Becol, vacunando animales mayores de 3 meses en 2 ciclos de vacunación, entre mayo y junio y noviembre-diciembre. Se aplica el biológico intramuscular, bueno, son 12 ml de ese producto lo que se maneja. No se manejan vacunaciones en porcinos, excepto que haya una modificación a la legislación por casos de brotes. Por ejemplo, en el 2018 que se quería erradicar, tocó hacer vacunación de 62 porcinos en La Guajira, en esos predios donde estaban los brotes, allá en la zona norte del país. Esa vez sí se generó vacunación de porcinos, pero el programa de vacunación normal es únicamente vacunar a bovinos y a bufalinos. Para erradicar, lo que recomienda el ICA es hacer lo que estamos haciendo el día de hoy: capacitar a los profesionales, generar sistemas de alerta temprana, es decir, capacitar a sensores, personas en todo el país que conozcan la enfermedad, ayuden a el control, a la detección inmediata de esas emergencias sanitarias. Otro de los programas es, en algunos predios del país se dejan animales centinela. Animales centinela son animales que nunca han sido vacunados y que están negativos en su serología, son animales sanos, negativos al virus y que nunca han sido vacunados. Y esos animales se muestrean para saber si llegan a presentar la enfermedad ahí en esas regiones. Generalmente son ovinos y caprinos, que pues en ellos la enfermedad es un poco más benigna que en los bovinos, pero sirven como animales centinela. Igualmente los porcinos también sirven por ser amplificadores del virus. Bueno, esas son todas las acciones sanitarias que tenía yo como para comentarles, y quisiera escuchar de estas temáticas si quieren que profundice en alguno o tienen alguna inquietud. De pronto me devuelvo para ver qué podíamos profundizar o resolver dudas al respecto de esta fiebre aftosa. Yo sí quería hacer varios comentarios. Primero que nada, la información estuvo excelente. O sea, creo que es algo que nosotros no habíamos visto como tal, el manejo de un brote, que es algo muy importante. Varias cosas que tú comentaste sobre la correcta inspección, o sea, el hecho de la capacitación que les hacen de diferentes índoles, ¿no? La capacitación que van manejando según va haciendo, ya sea que alguna institución de forma privada, alguna institución estatal o inclusive comisiones nacionales que van trabajando por sectores, y cómo van a los mismos productores capacitando, porque es muy importante la cultura del aviso, porque muchas veces lo vamos dejando. El hecho de que nos vayamos acostumbrando a hacer notificaciones, lo que platicábamos de repente de ir comunicándonos con el vecino de cómo se están manejando los focos alrededor de si hay algún acontecimiento, no necesariamente de algún problema vesicular, sino del que sea, es muy importante. Y que no entren, por ejemplo, en el caso yo lo comento por mis chicos, que no entren tampoco en pánico, porque como lo que tú bien comentabas, muchas veces es tener
las antenitas bien levantadas y todo, pero tampoco entrar en pánico de que todo va a ser aftosa por encontrar un vesicular. Puede ser una cortada, puede ser una dermatitis, entonces tenemos que ver el comportamiento de la enfermedad completo. Y si tenemos duda, hacer una notificación, que eso es algo que sí es muy importante, que si no saben por dónde está la situación, buscar a alguien que les pueda orientar si lo ven sospechoso. De todas formas, creo que los signos que manejaste son bastante completos. Aquí en México, pues estamos erradicados de aftosa desde el 50 y aquí no se maneja vacunación, que yo eso en algún momento se los decía a los alumnos, prácticamente aquí no vacunamos. Sin embargo, tampoco hemos estado muy acostumbrados, por eso la importancia al manejo de brotes. El brote que se tuvo prácticamente hace 10 años en cuanto a manejo de enfermedades fue de influenza aviar, de esbelogénico. Y es prácticamente, me acordé mucho a lo que comentaste. Yo sí quiero de alguna forma, todo eso que acabas de presentar, pues no está fácil. Es un trabajo muy fuerte que ha hecho Colombia para trabajar en la contención de aftosa y eso sí se aplaude mucho, ¿no? O sea, es algo bastante importante. Entonces, ustedes meten aftosa obligado dentro de sus calendarios sanitarios en bovinos, ovinos y caprinos, supongo, ¿no? Ovinos y caprinos no, únicamente bovinos y bufalinos. Ah, ok. Y, por ejemplo, ¿hay alguna razón en específico por el cual hacer la aplicación de la vacuna mayo y junio, noviembre, diciembre, en particular, o no necesariamente? Puede ser que se les acomoden fechas por el calendario sanitario que van manejando. Sí, es más por la organización de algunos productores que no vacunan en el primer ciclo porque tienen animales gestantes o porque no se alcanzó a cubrir el total de la campaña, pues se hacen por esos 2 ciclos de vacunación. Pero en cuanto a la organización ya es como cronograma interno, digamos, planeación anual, lo favorecen pues por las fechas de que en mayo y junio no se encuentra el periodo tanto de lluvias, aunque pues en este periodo se esperaba que no fuera de lluvias, pero han habido bastantes lluvias. Pueden ser esos algunos de los factores, ¿no? Que coincidan que animales que se vacunen estén con buena alimentación, que estén en buenas condiciones, que sea fácil para el ganadero ir a atender esos ciclos de vacunación, poco más por las características ambientales. Y en el caso de ustedes, bueno, este grupo no lo sabe, comentas mucho de que hay bastante apoyo por parte del gobierno en cuanto a la adquisición de biológicos. Con aftosa, supongo que por la importancia que tiene la enfermedad, por lo que estabas comentando, que hay un apoyo por el hecho del sacrificio. Aquí se maneja algo parecido en el caso de rabia, pero no apoyan con biológicos de rabia. Aquí apoyan con pruebas. ¿Para ustedes en aftosa también apoyan con los biológicos? Sí, les estaba mostrando ahorita una diapositiva en la que mostraba este biológico. Sí, le cobra una tarifa al productor de 1.200 pesos. 1.200 pesos colombianos. O sea, es muy económica, realmente, pero la mayor parte es como apenas del valor del biológico es como apenas un 20% lo que el productor paga. Y les comentaba aquí en la diapositiva, les mostraba y les ampliaba ahorita que sí, pues se está generando un cobro, pero es de 1.270 pesos por dosis. Y en las zonas donde se maneja el biológico, en donde está la aftosa junto con la rabia. En una sola vacuna están ambos virus y esa vacuna vale 2.100 pesos. Ese es el costo para el productor. La cepa 19, la de brucelosis, esa sí no tiene ningún costo. Ahora, si el productor decide
aplicar la RB51, que es la que recomendamos, por lo que no genera interferencia cruzada. Esa sí vale 5.000 pesos por dosis para la brucelosis, en el caso de la brucelosis. Entonces, como las campañas son para vacunar aftosa, rabia y brucelosis. Voy a aprovechar tu lámina para comentarle a los muchachos de este grupo. Está muy interesante. Aquí es donde son las comparaciones que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, aquí en México no existe o no nos surten con aftosa más rabia, empezando por ahí. Está muy interesante cuando me presentas este biológico, se me hace muy interesante. Por ejemplo, la cepa 19, chicos, aquí en México sí existe, que se utiliza en la cuenca lechera, pero en nuestro caso, que somos ya la zona que estamos en erradicación pasándonos a libre, no se hace la aplicación de la vacuna de Brucela y la RB51, que es magnífico porque evita las relaciones cruzadas en cuanto a resultados. México no la maneja, prácticamente trabajan según la norma solo con la cepa 19, entonces las comparativas son muy buenas, son interesantes. Sí, no, miremos a ver si los chicos están con las manitos levantadas. ¿Hay alguna inquietud en particular, muchachos? Todo claro hasta el momento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Ya, sí. Sí, de hecho, en el caso de, por ejemplo, en los tratamientos y en las vacunas, así yo sabía que no existe una vacuna, ¿no? Pero por lo que estoy viendo ahorita sí, veo que sí se implementa ese manejo, pues sería en mi caso, yo lo entendería como si fuera un aislamiento y una prevención para que no se transmita más la enfermedad. Eso sí, no lo sabía. Sí, Jorge, lo que tienes que, tienen que estar todos atentos y es, como no está en el país, pero si se llega a presentar alguna reemergencia, o sea, que la enfermedad sea reemergente, o sea, que desapareció y vuelve de repente a aparecer, como están apareciendo muchas enfermedades en el mundo, nuevas enfermedades. En este caso, que vuelva a aparecer, que sea una enfermedad reemergente, lo que tienen que hacer es notificar, porque ustedes como no han estado vacunando, sí hay vacuna, lo que no hay es tratamiento. Entonces, si se llega a presentar, lo que tienen es que trabajar en una campaña de erradicación inmediata de esos focos y tendrían que empezar a aplicar la vacuna de manera preventiva para, sí, para los animales que puedan estar susceptibles a enfermarse o erradicar completamente el virus en esa zona de foco, en esa zona perifocal, focal y de vigilancia. No sé ahí en ese caso cómo la manejaría el país, ¿no? Ante el caso de un brote eventual que se pueda presentar. Como no hay tratamiento, lo que hay que hacer es sacrificio de todos los animales positivos Sí. y que les hicieran una compensación a los productores, bueno, dependiendo de la causa, ¿no? ¿Por qué entró? ¿Por dónde entró? Investigar todo esto es una tarea también. ¿Cómo ingresó el virus? ¿Por dónde? ¿Qué animal fue? ¿Quién fue el responsable de que ingresara? Los nexos epidemiológicos, sí, todo el histórico policíaco que debe hacerse para un seguimiento sí, de la epidemiología de esa enfermedad. Ani, ¿tú qué querías comentarnos? Sí, a mí me interesó mucho lo de cómo llevan su registro de vacunación. ¿Hacen campañas o las asociaciones que nos mencionó son las que dan las vacunas o ustedes mismos como productores tienen que comprarlas? Y me gustaría saber cómo llevan el control de los animales que ya están vacunados. Bueno, sí, es el ICA. Por acá, bueno, ya tenemos que el ICA, que es la entidad sanitaria, cumple muchas funciones como atender focos, establecer cuándo se vacuna en el año, los ciclos de vacunación, en qué mes van a ser,
capacitar a las personas. El ICA se encarga de todo, pero la estructura organizacional era más completa y la veíamos acá en esta otra diapositiva. El ICA, pues los pobres funcionarios del ICA con tantas obligaciones que tienen no alcanzan a cubrir toda la zona del país. Entonces ellos se encargan de contratar o asociarse con el sector privado, con Fedegan, que es una asociación de ganaderos, Federación de Ganaderos de Colombia, y ellos tienen la lista de las OEGAS, organizaciones ganaderas, ya pequeños productores que se agruparon en asociaciones y se van capacitando unos a otros. Los únicos que pueden comprar el biológico van a ser las OEGAS. Las OEGAS que estén o que hayan, por aquí tenían UBAT, ¿cuál era la de nosotros? Los únicos que pueden ejecutar la vacunación, la OEGA, y que podrán adquirir el biológico serán aquellos que fueron aprobados por Fedegan, que fueron autorizados, que pasaron un proyecto, pasan un proyecto diciendo nosotros como Asociación de Ganaderos de UBAT queremos participar en las campañas de vacunación, nos comprometemos a tal y tales y generan el proyecto. Fedegan como gremio privado pues reúne todos esos proyectos y se pasan al ICA, a la entidad pública gubernamental autorizada, y el ICA es pues el que les cede el biológico a estas asociaciones. No es así a la ligera que un productor pueda ir por sí mismo a adquirir el biológico. Es todo una resolución, esto es sacado de la resolución del 2022. En cada ciclo hay una resolución donde aprueba, sale la lista de publicados de quienes pueden ejecutar y comprar o adquirir el biológico para trabajar en los ciclos de vacunación. Reforzando, muchas gracias por tu pregunta, esa nos sirvió para reforzar aquí este tema de los biológicos. Gracias. Vale. Bueno, este tema, y la profesora Laura comentaba ahorita, no siempre va a ser fiebre aftosa, por eso la siguiente enfermedad tal vez puede ser una estomatitis vesicular. Esta, sí, de manera muy rápida, presenta la misma sintomatología. Aquí en Colombia tenemos muchos casos de animales por estomatitis vesicular. Están las mismas fotografías, es para recalcar que los signos son muy similares. Sin embargo, la ventaja es que esto no es bueno, en este caso no es el virus de la fiebre aftosa, en este caso es el virus, es un vesiculovirus que sí tiene tratamiento y no es, digamos que no nos va a cerrar los mercados a nivel de comercio internacional. Afecta a las mismas especies. En Colombia está el serotipo New Jersey y Indiana. Pero, por ejemplo, como vemos aquí, focos que es endémica, o sea, se presentan 13 casos, 10 casos esporádicamente. Se genera una alerta cuando ya se presentan 25 casos, o sea, focos, fincas afectadas. 25 fincas afectadas. Aquí epidemia, porque ya es un brote, ya hay más fincas o más predios afectados. Y bueno, tenemos en momentos del año que como este vesiculovirus, tiene, digamos que un vector, los mosquitos ayudan en su transmisión. Entonces, en las épocas de lluvia va a favorecer pues que aumenten las epidemias. Se presentan las mismas sintomatologías erosivas, ulcerativas, en lengua, glándula mamaria, boca. Ya esto es mucha teoría de lo mismo. Sin embargo, la prevención es eso. Vectores, ectoparásitos, mosquitos, hasta garrapatas, favorecen las epidemias de la estomatitis vesicular. Si es un virus y es un vesiculovirus, por tanto genera vesículas muy similares a la fiebre aftosa.
Se deben poner en cuarentena los animales igual, pero la medida de prevención es control de insectos. Y no solo eso, sí hay vacunación, también hay vacunación. Y también hay tratamiento. Esa es la ventaja, que el productor puede descansar cuando se le dice, no, es un vesiculovirus. El tratamiento va a ser antibiótico para controlar infecciones secundarias bacterianas en esas vesículas. Aquí manejamos un ungüento cutáneo de aplicación tópica, que es el Pesosan, con óxido de zinc, cicatrizantes, aplicación de desinfectantes en las zonas afectadas, favorecer que el animal tenga acceso a agua, a comida. Recuerden que si son úlceras en la boca, el animal no come, entonces necesita pues suplementos alimenticios, principalmente favorecer que las lesiones o sea, más que todo es un tratamiento sintomático. Donde tenga la lesión, ahí se aplica tratamiento antibiótico y principalmente la vacuna. Si sabemos que esa región es susceptible a este vesículovirus, lo ideal es, Becol también, nuestro laboratorio también ofrece la vacuna, únicamente la vacuna para el virus de la estomatitis vesicular. Y New Jersey porque es el que más se presenta. Aquí vemos otras medidas, separar animales enfermos, pues también es contagiosa, contagia a otros animales, es un virus que se transmite por secreciones de manera directa y también de manera directa, bueno, de manera indirecta a través de vectores, mosquitos. Entonces el control de los vectores está aquí también como un manejo de tratamiento preventivo. Vacunar en épocas anteriores a la presentación de la enfermedad. Entonces, si son regiones endémicas con épocas de lluvias, frecuentemente es mejor aplicar la vacunación. Antes del comienzo de temporada de lluvias, se pueden vacunar animales a partir de los 3 meses y anualmente en aquellas regiones endémicas. Si se llega a presentar, hay que reportar, es una enfermedad de control oficial, que la obligación del productor es notificar al ICA si hay algún animal. No es que solo ya sabe y lo trate en el predio porque nos deja sin información epidemiológica. Es importante que notifiquen al ICA, que se sepa que ahí se están presentando casos, pues para reforzar las campañas sanitarias para el control y erradicación de la estomatitis vesicular. Sin embargo, como esta no nos cierra mercados, pero sí genera un impacto económico en los animales, es bueno también manejarlas en los planes sanitarios. Y pues eso es lo que hacemos nosotros en cuanto a lo que es prevención, enseñarle al productor el control de vectores y cómo generar planes de desinfección, ya que el virus es afectado o el virus muere si tenemos aplicaciones de hipoclorito, glutaraldehídos, desinfectantes ionóforos. Formaldehído no se usa mucho porque es altamente cancerígeno, pero también afecta, pues también consigue eliminar el virus, pero es un contaminante ambiental y es cancerígeno para los seres humanos. Pero ese es otro de los, digamos, otro de los ejemplos para decir no todo va a ser fiebre aftosa, puede ser estomatitis vesicular o puede ser que el animal ingirió, si ustedes dejaron un balde con algún químico que sea ulcerativo, corrosivo, algo que le iban a aplicar al animal en el tópico en el baño y de pronto lo dejaron en un balde, el animal bebió pensando que era agua o se cortó con algún objeto extraño. Hay muchas causas para generar esas vesículas y es importante sí que tengamos el acompañamiento de un veterinario para que los capacite, para que capacite en cómo poder diferenciar pues esos casos. Bueno, yo creo que hablo mucho y no sé cómo vamos en cuanto a tiempo, porque la sesión de hoy son 2 horas. Bien, quería hacer un comentario de estomatitis vesicular para los muchachos. Nosotros, estomatitis vesicular, si existe en México, es una enfermedad endémica transmisible de notificación inmediata.
obligatoria. Igual de alguna forma, también se ha identificado tanto los serotipos de New Jersey y de Indiana. Sin embargo, el de New Jersey tiene prácticamente el 90% de los casos clínicos. En su momento se identificó en Aguascalientes, que es el centro, más o menos para que identifiquen, es el centro de la República, igual más o menos para la época en cuando hubo la epizodia de fiebre aftosa, cuando empezaron a ver los diferenciales. Prácticamente en México tenemos de todo, o sea, en 3 estados de la República presentan 0 casos, que es Yucatán, que es el extremo donde estamos nosotros, Baja California Norte y Tamaulipas. El resto de la República ha presentado casos poquitos, los estados donde menos hay es la península y el norte, pero lo que es del centro al sur sí han presentado regulares casos, o sea, han habido casos inclusive del último reporte que se dio aproximadamente en 2016, más o menos, de hasta 200, 300 casos que llegaron en algunos estados de la República de identificarse, ¿no? Siento también mucho que ha habido, no sé, con ustedes, pero en el caso de México es algo que no se reporta mucho porque hay veces de que el animal deja de comer o se aletarga y prácticamente no se le da seguimiento, como no es aptosa, como no es de alguna forma el cuadro tan abrasivo y tan complejo como aftosa, muchas veces lo dejan pasar. Y yo siento que hay más, pero no bien diagnosticado. Pero bueno, es algo a mi consideración nada más. Sí, creo que pasa lo mismo, se maneja con antibióticos y pasa pues sin ser reportado en muchos casos. Sin embargo, aquí sí la tenemos como control oficial, por eso es que están estas estadísticas así anuales. Ujú. Yo creo que terminamos hablando un poco de esta otra enfermedad. De pronto, ¿qué podemos sospechar ante animales con cuadros neurológicos? Ujú. ¿Qué están viendo? ¿Qué le está pasando a este animalito? Describamos esa imagen. ¿Cómo la describirían? Ustedes llaman a notificar. ¿Cómo lo harían? ¿Qué le dirían al funcionario del control sanitario? Sería caída del tren superior, ¿no? Animal caído del tren superior. Sí, puede ser. ¿Qué más creen que le pudo estar pasando a este animal? Tiene problemas de locomoción y, si bien recuerdo, las encefalitis causaban mucho este síntoma igual. ¿Síndrome de qué, perdón? Las encefalitis. Sí. Entonces, problemas tal vez tenía ataxia, problemas en la locomoción y se cayó, sí, se tumbó del tren anterior. Como pérdida de la orientación, como cuando las personas tienen ese desequilibrio a nivel auditivo y que pierden la coordinación. Se me olvidó el término
Sí, pérdida de orientación, pérdida de movimiento, pérdida espacial, que los animales. Todo lo que estamos intentando identificar es un cuadro neurológico, ya lo dijo la compañera, como una encefalitis. Aquí los trabajamos como cuadros. Cuadro es como un conjunto de signos que van a indicar que el problema es a nivel del sistema nervioso. Ese animal va a tener incoordinación, tienden a apoyar la cabeza en la pared o a apoyar la cabeza en algún objeto porque pierden su ubicación especial a nivel de la región temporal, en el encéfalo, en el cerebro. Entonces, pueden presentar también salivación, pueden presentar movimientos oculares alterados, agresividad, salivación, todo lo que tenga afección del sistema nervioso. Un animal así puede ser una encefalitis bacteriana, puede ser que el animal se golpeó, puede ser un caso de rabia. Tendríamos que intentar localizar las zonas, si hay zonas de sangrado, zonas con la marca de la mordedura del murciélago. Aquí en el caso de Colombia, el Desmodium rotundus es el vampiro hematófago que tenemos causante de la rabia. Y bueno, tendríamos que ver qué más podría cursar con un cuadro neurológico. La listeriosis es una bacteria, en este caso la listeria también. En Colombia genera casos de problemas neurológicos, pero puede ser también la encefalopatía espongiforme bovina. Inicialmente les comenté que era una enfermedad de control oficial. Es una enfermedad que tiene una campaña de control o de prevención para que no ingrese al país. O sea, no estamos trabajando en erradicación porque es una enfermedad exótica, pero sí manejamos en su prevención, evitar de que se presenten casos y si se llegan a presentar, tenemos campañas para ya, digamos, como qué hacer ante la presencia de esta enfermedad. Primero, como las enfermedades infectocontagiosas pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, por protozoos, pero esta de acá es una de las que nosotros conocemos que es causada por una proteína que viene como origen, se cree que viene de los ovinos y de los caprinos que son afectados por Scrappy, otro agente causante de enfermedad nerviosa en ovinos y caprinos. Y esa proteína priónica se conoce pues como un prión y viene tanto en las harinas de hueso de ovinos y caprinos, de animales, de pequeños rumiantes que tengan pues esa enfermedad del Scrappy. Posiblemente en carnes, en derivados de esos animales. ¿Sí? Por tanto, nos conduce a evitar que este prión llegue a ser consumido, que lleguen concentrados, ¿sí? Que lleguen concentrados que tengan harinas de carne o de hueso de otros rumiantes. En las buenas prácticas de alimentación animal que les comenté al principio, las BPAA, buenas prácticas de alimentación animal, la principal recomendación para alimentar a un bovino es que en los concentrados no haya ninguna harina de hueso, ni harina de sangre, ni harina de carne de otros rumiantes. Es prohibido que se usen esas materias primas por el riesgo a presentar o a introducir en los concentrados esta enfermedad conocida como las vacas locas. Es zoonótica, esta también junto a la brucelosis y tuberculosis es un problema de salud pública, causa enfermedades neurológicas graves en el ser humano, que es conocida como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
esta enfermedad surgió en el mundo desde el 1980, no ha sido registrada en Colombia, pero sí en Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón. Dada la globalización y en la situación que nos encontramos de apertura de mercados, pueden venir harinas, pueden venir animales, puede venir genética de estos países que tienen la enfermedad de las vacas locas. Es por eso que esta enfermedad tiene que ser de control oficial en los países para prevenir el ingreso de la enfermedad, tanto por la mortalidad de los animales como por la problemática de salud pública. Es una enfermedad fatal, entonces mata seres humanos, mata animales, por eso, por esa gran implicación, es de obligatorio notificarse ante la OIE. ¿Cómo se transmite? Por consumir pienso o por contacto directo. Si llegara un animal, pues sí, por contacto directo por las secreciones, pero también por el consumo de estos priones en los concentrados. Ya les tengo por acá, nosotros tenemos la resolución 3153 del ICA, también del ICA, de nuestro ente sanitario, quien determina todo el programa y las campañas para la prevención. Desde el 2012 tenemos estatus como libre. Colombia y muchos otros países están libres y son países que están categorizados como riesgo muy insignificante. O sea, nuestros animales, los concentrados que producimos acá, tienen un riesgo muy insignificante de transmitir, digamos, de ser riesgo sanitario, presentar un riesgo sanitario para la enfermedad de vacas locas. Miremos aquí a ver si encontramos a México. Igualmente, está en el cuadro, está en la lista del manual de la OIE, del Código Terrestre, que indica aquellos países que pues, presentan un riesgo insignificante de esta enfermedad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que, digamos, reforzando para grabarnos cómo puede presentarse esa enfermedad. Primero, ¿cómo ingresa a los animales? Puede ingresar por ingerir el prión. ¿En qué? En piensos contaminados, en concentrados contaminados ¿con qué? Con harinas de sangre, harinas de carne, harinas de hueso, de estos rumiantes infectados pues con este prión. Hay una cepa, hay una forma espontánea en todas las poblaciones bovinas, una forma atípica, y es que se presente de manera espontánea en los animales. Pues yo digo que su origen igualmente va a ser o contacto directo o por el consumo del prión, ¿sí? ¿Cómo se transmite? Si llegan a traer animales de países como Japón, Canadá, Estados Unidos, puede venir un animal con vacas locas. O puede llegar a través de los concentrados. Listo. Eso lo tenemos ya como la transmisión clara. Ahora, como es un cuadro neurodegenerativo, neurológico, hasta parecido a la rabia, pues los animales van a tener un animal con bruxismo, ¿cierto? Como cuando ustedes duermen y mastican o muerden los dientes. Se genera un rechineo de dientes, animales no comen, pierden peso. Ataxia es aquellos, como estamos viendo aquí la vaquita intentando caminar, pero aquí se está dando es como la ataxia a nivel del tren posterior. Hiperexcitabilidad, entonces a la luz se van a asustar, al agua también se van a asustar, igual que los síntomas muy parecidos a los de la rabia. Temblores musculares, no quieren caminar o quieren apoyar la cabeza en algunos lugares. Entonces, nerviosismo. Eso es como la sintomatología muy generalizada. Algo así específico de las vacas locas, pues no reconocemos. Tenemos es más experiencia, o sea, no tenemos experiencia en esta enfermedad, realmente es más lo que de la literatura. La clasificamos, aquí hay una lista mucho más grande de qué podría presentar un animal que tenga enfermedad de vacas locas.
De pronto la caída del párpado, que se llama ptosis. Entonces, un párpado caído ya es como una alerta a que es algo neurológico. O a que empiezan a caminar en círculos. El pedaleo o pistótono es cuando, parecido a los signos de clostridiosis, ¿no? Aquel animal que voltea el cuello, como estamos viendo aquí en la fotografía, es un espasmo muscular de los músculos brachiocefálicos a nivel del cuello y de la musculatura de la región. Convulsiones, parálisis, en machos priaprismo, ceguera, nistagmo, protrusión del tercer párpado también podría ser. Anisocoria es cuando el tamaño de las pupilas es diferente. Es muy clínico, ¿no? Son signos neurológicos, pero pueden ser pues confundidos y lo importante es como notificar, o sea, pedir una asesoría. Aquí en Colombia, si se llega a presentar un animal que llegue principalmente cuando llegan a esa planta de beneficio, porque generalmente a campo no se reportan, no notifican mucho este tipo de casos. Y llegan a esa planta de beneficio y en planta de beneficio hay un veterinario que revisa a los animales, ¿cierto? El bienestar, el pesaje, la condición sanitaria. Y cuando ese veterinario identifica un animal con alguno de esta sintomatología, y al hacer el beneficio y el sacrificio de este animal, lo que hace es reportar que tenía algún síntoma o algún cuadro neurológico, indica que se debe eliminar, o sea, se debe incinerar el cráneo, el encéfalo de ese animal, se le retiran los ojos, las tonsilas, la médula espinal, el intestino, desde todo el intestino delgado, bueno, y grueso hasta el recto, son materiales de riesgo, donde más va a haber carga de este elemento, de este prión, en el caso que puede ser transmitido a los seres humanos. Por tanto, se beneficia, se hace el uso de su carne, pero se incineran. Lógicamente, antes toman muestras de esos animales, tiene que hacerse un diagnóstico de laboratorio, pero mientras sucede todo eso, se eliminan los materiales de riesgo. O sea, esta enfermedad aquí nosotros la conocemos como materiales específicos de riesgo. Y en plantas de beneficio se dice, no, elimine los MER. Los MER son los materiales específicos de riesgo ante posibles casos, sí, puede que se diagnostique como negativo, pero para evitar es mejor que se eliminen, y aquí pues la recomendación también de la FAO, que la organización alimentaria, la que nos da todas las normas alimentarias, nos dice que eliminar las tonsilas, el intestino del duodeno al recto, el mesenterio, el cráneo, el encéfalo, la médula espinal. Bueno, esa como para reforzar que para prevenir la encefalopatía, en estos órganos donde hay mayor acúmulo del prión, es mejor eliminar pues todos estos materiales específicos de riesgo. Pero ya porque el diagnóstico ya es lógicamente parecido a la rabia, hay que tomar del encéfalo, el OVES, hay que tomar una muestra. Aquí vemos que habría que hacer el corte del encéfalo para enviar para histopatología, ya que a partir de signos clínicos sería muy inespecífico un animal que esté con incoordinación. Entonces, histopatológico, aquí muestran cómo si de pronto en la finca se llegó a morir el animal, es importante enviar el cráneo o enviar una región del encéfalo, pero a veces el productor pues no tiene las herramientas y envía los cráneos para que de ahí se extraigan los cortes para hacer la histopatología. O pueden enviar el cerebro completo. ¿Qué hacer ante una sospecha? Aquí manejamos todo como sospecha. La primera sospecha es animal con síndrome neurológico. Generalmente afecta a adultos, entonces que sea un animal adulto con signo neurológico.
El periodo de incubación es largo, puede ser, ese es uno de los problemas, como es parecido a la tuberculosis crónica, una enfermedad que puede tener una incubación muy prolongada, pero que al final va a llevar a la muerte de los animales. El desenlace siempre es fatal. Suele haber ausencia de algo macroscópico evidente, no hay, ¿sí? No hay nada que nos haga sospechar macroscópicamente de que están las vacas locas, pues que es la enfermedad de vacas locas. Por tanto, es complicado su diagnóstico. Aquí vemos un animalito con anisocoria, las pupilas y la lengua y la salivación. Por tanto, en Colombia, pues la recomendación es como la prevención. Prohibir la alimentación de rumiantes con harinas de carne, hueso, sangre, lo que comentamos, primero que todo. Controlar el ingreso de los concentrados, todo el control de los concentrados que se van a dar a esos rumiantes, porque es enfermedad de vacas locas en los bovinos, en las vacas, en los animales. Evitar que, si ustedes manejan bovinos y manejan caprinos y manejan porcinos, evitar que se dé contaminación cruzada de esas harinas que sí se le dan a un porcino, que no se le vayan a dar a las raciones de los bovinos. Que si es en planta de beneficio, eliminar los materiales específicos de riesgo, cerebro, médula espinal, intestino, amígdalas, ojos. Prohibir la importación de animales que vengan de Canadá, Estados Unidos, Japón. Hacer seguimiento de los animales que son importados, lógicamente una cuarentena, ¿sí? Y controlar todo alimento que se le va a dar al animal tiene que tener el registro del ICA. Todo alimento y hasta todo medicamento pasa por un control del ICA, quien verifica la composición de ese alimento y luego le dice, listo, le genero un registro o una autorización de que ese alimento puede ir para consumo de los animales. Y aquí vemos pues que cómo hacen esa prevención, que si el alimento dice que tiene harinas de sangre, ahí verifican y no se le genera el registro respectivo. Eso es el control en las plantas productoras. Diagnósticos diferenciales es cuando podemos decir, no, es una clostridiosis, no, tal vez era rabia, tal vez era tétanos, botulismo, o fue tóxico, fue una planta tóxica, fue metabólico, fue no específico. Bueno, hay muchas otras causas que generan cuadros neurológicos en los animales. Entonces, puede ser un golpe, puede ser un traumatismo. ¿Qué se hace si se llegara a diagnosticar como positivo? Decomiso total del animal e incineración. Si se genera un diagnóstico negativo, pero hay sospecha, pues se decomisan los MER y como les dije, todo se incinera. Para que muera este prión, bueno, para que se elimine, tiene que haber temperaturas de 700 grados centígrados. O sea, esto no lo conseguimos nosotros a nivel de, sí, esto tiene que ser una planta incineradora para alcanzar temperaturas de 700 grados y eliminar completamente el riesgo de que ese prión esté presente en esos materiales específicos de riesgo. Y ojo porque es zoonótico, entonces por eso aparece aquí digamos, la asociación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob asociada con la fiebre de vacas locas, porque esa enfermedad también es causada por un prión, entonces, y tiene la misma histológicamente, por eso se llama espongiforme, porque el cerebro se convierte como en una esponja, tal vez así a nivel histológico. Es la encefalopatía espongiforme. Entonces vemos una patología espongiforme que afecta el cerebro. Riesgo a la salud pública, ya lo hablamos. Se puede transmitir en carne, se puede transmitir, bueno, en este caso le damos un poquito con más detalle, el prión. Debe destacarse que se considera seguro el consumo de carne roja, no, al contrario, es decir, que en músculo esquelético sin hueso, el músculo esquelético sería seguro para consumir
Igualmente la leche y los productos derivados de la leche, excepto lo que dije, o sea, lo que realmente representa un riesgo es el consumo de esos intestinos, de las amígdalas, del encéfalo. Aquí se produce el queso de cabeza, o sea, un producto que, o sea, lo llaman así, queso de cabeza, que contiene pues esos materiales específicos de riesgo, pues que digamos viene de ese origen. Pero pues como en Colombia esta enfermedad no existe, entonces pues hasta el momento no se ha presentado ningún foco. Pero bueno, era para destacar el riesgo para la salud pública es realmente por el consumo de esos materiales específicos de riesgo y no tanto por el consumo de carne o leche de estos animales. ¿Qué más nos dice por aquí? Bueno. La prohibición de alimentar rumiantes con proteínas de origen animal es como la estrategia más eficaz que se ha visto hasta el momento para prevenir vacas locas. Más información, cómo tomamos las muestras, el ICA, cómo toma, ven aquí la página del ICA tiene mucha más información. La página es pues así cortica, www.ica.gov.co. Ahí encuentran toda la información referente a la resolución, a cómo manejamos todas las enfermedades de control oficial y pues eso era lo referente. Como les digo, no tenemos casos, experiencia ni datos de prevalencia de esta enfermedad porque no la tenemos actualmente en Colombia. Bueno, no sé qué quieren comentar al respecto. Sí, prácticamente nosotros en México estamos en la misma condición, prácticamente en todo lo que comentaste. Pues México tiene más de 30 años que suspendió igual la importación de productos cárnicos y materiales específicos de riesgo, principalmente de países del listado donde se han notificado la enfermedad y no existe el reconocimiento de que sean de bajo riesgo por parte de la OIE, ¿no? Entonces estamos prácticamente en lo mismo. Yo sí quería nada más hacer una pregunta a los muchachos, porque si ustedes saben cuál sería nuestra institución equivalente al ICA de Colombia, ¿cuál es? El Senacica es a Ah, nivel ok. nacional, ¿no? Sí, sí, Porque sí. si en el otro Ok. es COFEPTAN. ¿Cómo se llama el otro? El de Fopecam acá de el de sería Campeche. el Ajá, estatal. Sí. ajá. Muy bien, muy bien. Ok, nada más era ver si tenían más o menos noción por todas las actividades que estaba comentando la doctora para que sea nuestro equivalente aquí en México, ¿no? Si se dan cuenta todo lo que es la legislación, ellos manejan las reglamentaciones distintas, pero al final los estatutos son muy similares, principalmente en enfermedades que tenemos basados en el mismo estatus. ¿Ok? Entonces, y también la diferenciación, pues nosotros sabemos que nuestra enfermedad así es neurológica de excelencia aquí, pues es rabia. Y a cada rato, pues la doctora comentaba mucho de que tengan en cuenta que no es tan fácil signológicamente diferenciar un animal hasta que no podamos hacer un diagnóstico exacto principalmente con masa encefálica para poder diagnosticar en el laboratorio. Entonces, siempre nosotros de primera instancia vamos a pensar en cuadros con todo lo que nos acaban de escribir, cuadros neurológicos, problemas de encefalitis, y sabemos que es algo que no va a haber un tratamiento y prácticamente tiene que resolverse de forma inmediata por su diagnóstico, porque es de una alta mortalidad muy importante. Entonces, creo que, la verdad, doctora, muchísimas gracias. Muy, prácticamente la información excelente y el apoyo y la verdad quedó muy clara toda la información. Yo digo que podemos platicar y hablar todo el semestre, que ya vi que nunca nos da tiempo lo suficiente para poder abarcar todo lo que queremos, pero espero que quede de un buen aprendizaje para ambas partes, en lo que podamos ofrecer de apoyo. Por nuestra parte, la verdad, yo sí quiero agradecerle mucho por toda la experiencia que tiene en el área, porque pues prácticamente nosotros, para mí era importante que los chicos escucharan aftosa porque pues prácticamente nosotros es un tema nulo.
¿Alguien tiene un comentario que hacer? Que pudiera apoyar, aportar. Aquí está sobre el tema. La aftosa con rabia. La vacuna que comentábamos. Sí. Yo tengo una pregunta, viendo tengo una pregunta referente a la vacuna. ¿Se pueden presentar las dos enfermedades o por qué se está manejando nada más como por prevención? Esa vacuna es para las dos. Esa es la vacuna para aftosa y rabia, ¿no? Sí, aquí en Colombia tenemos la Aftogan, era antes la que les mostré primero, porque el laboratorio maneja aftosa sola, rabia sola y aftosa y rabia. Y como es preventivo, se aplica, esta de acá se va a aplicar únicamente en regiones donde esté la presencia de el murciélago hematófago y se hayan dado casos o reportes de murciélagos positivos a rabia o animales positivos. Para prevenir, se generó un biológico que contiene los virus inactivados de estas dos de manera compatible. En una sola inyección se genera la inmunidad para rabia y para fiebre aftosa, pero únicamente en aquellos municipios, aquellas regiones donde es endémica la enfermedad, porque aquellas otras donde no hay rabia se vacuna solo contra la aftosa y brucelosis y no contra rabia. Ah, ok. Entonces, en dado caso que en un acto donde se tenga visto que hay rabia en la región, pero su acto no presenta síntomas, aún así la aplican. Sí, es preventivo, el animal no es positivo, el animal no tiene síntomas, pero es un animal susceptible a presentarla o a adquirir la enfermedad debido a que está en una zona endémica, una zona de riesgo. Es un animal llamado susceptible. Como es susceptible, es mejor que se vacune para que esté con el manejo preventivo y con la inmunidad para que no se genere la enfermedad en ese animal. Y Ah, ok, aftosa, como gracias. lo mostramos, aftosa, sí, en casi todas las regiones del país, menos en San Andrés. Para cuando vayan a San Andrés y vean los bovinos por allá, esos no se vacunan contra fiebre aftosa. ¿Qué más podemos hablar por aquí? No se les olvide esta tareita que le voy a dejar a la profesora de llenar ese formato con la asistencia de los chicos para poder pues, incluirlos en la lista del certificado del curso. Y que hoy nos hagan el favor de hacer la evaluación del evento. Sí, ya se los mandé a su compañero Kevin, ya tiene el formato para la evaluación del evento y yo en clase ya les voy a hacer llegar para que me firmen de forma presencial la lista de asistencia y ya ya se la puedo acceder igual pongo mi cámara, se puede acceder a la doctora. Entonces, no sé si alguien Acabamos tiene el algún tiempo. comentario. Darle gracias a la doctora por todo. Y para confirmar, Doc, yo la vería el 21 de noviembre, sería 2 de la tarde hora México, ¿verdad? Bueno, ahora serían las 2 de la tarde en hora México, ¿cierto? Sí. Ok, sin problema. Sí, porque acá sería la 1. Exacto. Sí, sin problema. Entonces, sí, de 2 a 5, los chicos que se puedan vincular, también les puedes compartir el link. Gracias. Esta es una actividad que va a ser diferente, es una sustentación de proyectos que han hecho los chicos para mejorar el estado sanitario de algunas fincas.
se trabaja extensión agropecuaria. Los chicos aprenden algo, van a una finca de sus regiones y generan una propuesta para mejorar algún aspecto. Ellos están haciendo más que todo controles de cargas parasitarias y control de lecherías y encuestas epidemiológicas. Entonces ellos sustentan, hacen su presentación y la profesora Laura nos va a ayudar a evaluar esas propuestas y hacer preguntas respectivas. Entonces también todos invitados. Pues eso era todo lo que teníamos para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchachos, Ani, Esmeralda, Jorge, un gusto estar aquí compartiendo un poco con ustedes. Las interacciones así a través de la virtualidad pues son un poquito no tan cercanas, pero pues es importante que se consiga llevar el mensaje. Igual estamos aquí en contacto con la profesora Laura a disposición de cualquier duda, material necesario. Solo le preguntan a ella y ella tiene ya mi contacto directo. Y nos vemos en una próxima oportunidad entonces. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un excelente día. Gracias, igualmente para todos. Un Muchas abrazo gracias. fuerte. Ya. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, chao, chao. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Gracias también a ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. Tienen permiso con toda la asignatura del profesor Didier. Entonces, ya nada más, por favor, ya saben, llenen su formato y nos vemos en clase. ¿Ok? Nos vemos. Adiós.